Muchos de nuestros colegas, además de su dedicación profesional, tienen unas dotes artísticas que no siempre son conocidas. Por ello, este año queremos retomar el festival Más que Sanitarios, que pone en manifiesto a estos pintores, escultores, músicos, poetas que trabajan con nosotros en la sanidad. En relación con esto, hoy es un día de enhorabuenas. La prensa nos informa que nuestro compañero José Antonio Abella ha ganado el premio de la crítica con su obra La sonrisa robada. Enhorabuena a José Antonio. Pero ahora vamos a hablar de otro libro, y para ello tenemos con nosotros a Blanca García Sanz, de la Asociación de Libreros, a Ignacio Sanz, sociólogo, escritor, narrador y, cómo no, a Óscar. Hace unos días, el Cacho Soto nos llamó a Marina y a mí para pedirnos este salón de actos, con motivo de la presentación de su libro Allende en el recuerdo. Sin dudarlo, le ofrecimos esta casa, que no es el Palacio de la Moneda, pero es la casa de los médicos, de todos los médicos. Por lo tanto, no nos podemos negar, y más teniendo en cuenta que la relación que nos une a Óscar va más allá de lo puramente profesional. Perdonad. Perdón, un fallo. Soy el presidente de Comunidad Óscar. Sin dudarlo, ofrecimos, sin dudarlo le ofrecimos esta casa, que no es el Palacio de la Moneda, pero es la casa del médico, de todos los médicos. Por lo tanto, no podíamos negar, más teniendo en cuenta la relación que nos une a Óscar, que va más allá de lo puramente profesional. Él ha sido nuestro profesor de cardiología. Él nos ha quitado las dudas sobre el intervalo PR o de la T invertida. Pero no se conformó con que le dejáramos este lugar. Quiso que yo presentara su libro. Y para mí no es fácil. Por lo tanto, voy a hacer una sucinta descripción de su trayectoria profesional, dejando los adjetivos para Ignacio, que como buen narrador seguro que lo va a hacer mejor que yo. Óscar Soto Guzmán obtuvo el título de médico cirujano en 1959 en la Universidad de Chile. En 1968 fue nombrado jefe de servicio de cardiología de la Unidad Coronaria de San Francisco de Borja en Santiago de Chile. Fue profesor asociado de Medicina Interna de la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile. Promotor y fundador de la primera unidad coronaria en Chile. Profesor de Medicina Preventiva integrada en las cátedras de los doctores Francisco Roja Villegas y Gustavo Molina Guzmán. A partir de 1970 fue médico personal del doctor Salvador Allende, permaneciendo a su lado hasta el mismo día 11 de septiembre de 1973. El 16 de octubre de ese mismo año sale en un avión mexicano a Ciudad de México, Distrito Federal, y allí junto a su familia viaja a La Habana, en Cuba, donde trabaja en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Docente Calixto García y posteriormente en la unidad coronaria del Instituto Nacional de Cardiología. Establece contacto con el profesor Zarco del Hospital Clínico de Madrid y en 1974 se traslada a Madrid, donde realiza las pruebas de homologación en la Universidad Complutense, convalidando el título de licenciado en Medicina. Posteriormente consigue el título de especialista en Medicina Interna por la Universidad Autónoma de Madrid y de aparato cardiovascular por la Universidad Complutense. En enero de 1974 se incorpora a la unidad de tratamiento intensivo y unidad coronaria de la Clínica Rubén. Es en 1977 cuando adquiere la doble nacionalidad y mediante concurso nacional consigue el cargo de jefe de sección de Medicina Interna en el Hospital General de Segovia. Es aquí, en este momento, cuando muchos de nosotros conocemos a Cacho Soto, o mejor dicho, al doctor Soto, el médico de Allende. Óscar, durante 26 años, ejerció codo con Diego Reverte, otorgando un gran prestigio al servicio de medicina interna del Hospital de Segovia y dejando una huella difícil de borrar. Óscar llevó a cabo actuaciones pioneras,
como la implantación de la ecocardiografía transtorácica en un hospital de segundo nivel como el nuestro. Promulgó actuaciones en el campo de la cardiología que supusieron un gran avance en nuestro entorno. Y además sacaba tiempo para por las tardes irnos a visitar a los centros de salud y compartir los conocimientos con nosotros, los compañeros de atención primaria. Recuerdo que en una de estas salidas, hace ya muchos años, se quedó a comer en mi casa en La Matilla. Y después de comer tuvimos una agradable sobremesa y hablamos mucho de medicina y menos de nuestro pasado. Pero sí que percibí en él algo de nostalgia y de recuerdo a la patria perdida. Cuando se marchó, mi mujer y yo coincidíamos en que era una persona con una exquisita educación y con un excelente nivel cultural. Óscar, tu trayectoria profesional es bien conocida como tu gran vocación médica. No así tu faceta escritor, la cual me ha sorprendido gratamente. Y me ha llevado a leer este libro, tu libro, Allende no recuerdo, por el cual he comprendido tu condición de exiliado, tu afán por no perder tu memoria y que recordar es para ti luchar por tu origen. Ahora, si cabe, me siento más orgulloso de considerarme tu amigo, porque en la lectura de tu libro me has transmitido una gran sensibilidad y valentía, sobre todo cuando narras tu permanencia hasta el último momento en el Palacio de la Moneda ese día 11 de septiembre de 1973 y posteriormente en esos momentos críticos para ti, para Alicia y para el resto de tu familia. Es una suerte tener entre nosotros a una persona que ha conocido personajes fundamentales en la historia del siglo XX y darte las gracias por habernos dejado este legado. Este libro para mí es fascinante y os lo recomiendo a todos. Gracias, Óscar. Gracias a ti. Bueno, no, Blanca quería hacer unas palabras de agradecimiento. Blanca, te cedemos el micrófono. Yo quería agradecer por parte de la Asociación de Libreros esta oportunidad que nos ha brindado el Ilustre Colegio de Médicos, porque es un lujazo hacer aquí un evento como este, y a Óscar porque es un documento vivo. Creo que hay que sacarle toda esa información que él guarda, y a Ignacio Sanz porque la verdad no sé, desde el momento en que se lo propusimos dijo que sí sin ninguna duda, y bueno, pues muchas gracias a todos. Óscar, cuando quieras, sí, perfecto. tienes el micrófono. Bueno, cuéntanos. Nos hemos puesto de acuerdo un poco con Ignacio para hacer un poquito de diálogo, de conversación, ¿no? Pero yo quiero decir algunas breve. Eso es. Algunas cosas previas. En primer lugar, bueno, estoy bastante emocionado porque el presidente del colegio ha exagerado a extremos mis características profesionales. Y yo creo que aquí miro a mis compañeros del hospital y todos veo en ellos todos brillantes profesionales y magníficos compañeros. Entonces digo yo que es un poco injusto cuando se señalan individualidades y no se señala el conjunto de los profesionales que han entregado su vida, su sacrificio, sus conocimientos en beneficio de los pacientes. Bueno, aquí hemos tenido en este hospital algunas personas que incluso ahora ya no nos acompañan, pero que han sido prohombres de la medicina española. Me refiero concretamente a Eric Clavería, por ejemplo, por mencionar uno. Y recuerdo muchos más que tengo siempre presente, por ejemplo, en mi recuerdo a un hombre que seguramente todos vosotros apreciáis y que era en mi época el jefe del servicio de oftalmología. El jefe del servicio de oftalmología era una persona
que además de ser bueno para el fútbol, cosa que para mí es muy importante, era un excelente y gran profesional. Bueno, lo recuerdo mucho. Y para qué decir algunos que veo aquí, traumatólogos, compañeros míos de medicina interna, hematólogos, etcétera, etcétera, que no sé, me gratifican con gastar alguna parte de su tiempo en venir a escuchar algunas cosas. Debo decir que les agradezco en primer lugar a los asistentes, porque ¿a qué viene esto de venir a escuchar a un señor que hace ya 10 años no ejerce profesionalmente aquí en Segovia? La verdad es que estuve 28 años trabajando, pero bueno, hace 10 años que ya no me vinculo con mis pacientes ni con mis compañeros. Y que de alguna manera nos va a hablar de una cosa un poco más extraña que pasó hace como 40 años y en un país lejano de 12.000 kilómetros de distancia. Bueno, esto demuestra, digamos, un gran afecto, cariño, que yo debo agradecer en primer lugar, como decía, a las personas que asisten. Enseguida, al Colegio de Médicos. Este Colegio de Médicos que en algún tiempo, cuando nosotros estábamos recién llegados, hacíamos todo lo posible por no pertenecer al Colegio de Médicos. Decíamos no, que no sea obligatorio el ser del Colegio de Médicos. Incluso creo que en algún momento ganamos un pleito y el INSALU en ese tiempo nos pagó las cuotas, no sé, que habíamos pagado atrasado y nos devolvió el dinero, porque no queríamos pertenecer todos, o sea que nosotros financiáramos el Colegio de Médicos. Sin embargo, pues debo decir que desde lejos, pero recibiendo constantemente los magníficos aportes que a diario nos manda Raúl Gala, los boletines, las noticias, etcétera, etcétera, seguimos la vida de este colegio con gran pasión, con mucho interés, y nos damos cuenta que el cambio generacional es muy importante. El anterior presidente a mí me pareció una gran persona. Y el actual presidente, una persona que no quiero compararla con el anterior para no incurrir en agravio, pero es que el actual es mucho más amigo mío en realidad. Pero son grandes personas, digamos, que aunque probablemente, no estoy seguro, no coincidamos en los aspectos políticos y religiosos, somos más que eso, somos colegas y somos amigos. O sea, lo segundo a mí me parece lo más importante. Bueno, por eso quiero agradecer al Colegio de Médicos, al presidente del Colegio de Médicos, a Marina, porque claro, trabajar con Marina al lado es una delicia, no solamente por la capacidad, sino porque además es tan bella. Yo digo, mira, yo no puedo realmente dejar de decir lo que siento. Y al personal administrativo aquí, porque ya lo dije, Gala nos ha unido al colegio y vemos un colegio que está abierto a las personas que ahí pertenecen, ¿no? No un colegio que se encierra, sino que un colegio que da hacia afuera, que quiere salir, que quiere acercarse a los colegiados, y eso me parece fundamental, muy importante. A la Asociación de Libreros, ustedes han escuchado a Blanca García de la librería Notares, yo le debo mucho a ella, y quiero hacer también un pequeño homenaje tardío a su esposo, porque yo a Chema lo conocí, pasé algunas tardes por su librería, conversé de libros y de cosas, e incluso como uno se aleja de las cosas reales, no supe ni que había fallecido ni cómo había fallecido. Y cuando Blanca me lo contó, me sentí una gran aflicción, porque bueno, con Chema sí que tuve motivos de cercanía personal. ¿Para qué hablar de Ignacio, que como siempre, generosamente, cuando le dijeron, oye, presenta el libro de este señor, él dijo, encantado, yo lo hago con todo gusto, porque Ignacio es un artista, Ignacio es un valor de Segovia, es un hombre que ennoblece a esta ciudad. O sea, ya le gustaría a otros pueblos, a otras ciudades de Castilla y León tener personas
como Ignacio Sanz. Yo lo conocí hace como 15 años cuando presentó mi primer libro que se llamó El último día de Salvador Allende, y en ese momento, después de la presentación, nos bebimos algunas copitas por ahí con Ignacio, y eso fue motivo para entablar una relación y poder darme cuenta que estaba en presencia de un ser excepcional. Así que también a él para un gran agradecimiento. No quiero ser muy largo, pero ¿por qué? Se preguntarán a ustedes por qué escribo este libro. Lo escribo porque, en primer lugar, yo quería hacer por escrito un homenaje a aquellos 64 personas civiles que el 11 de septiembre de 1973 acompañaron al presidente Allende en el Palacio de la Moneda. Fueron solo 64. Y de esos 64, más del 50%, el 60% por lo menos, están muertos. Están muertos muy precozmente, a las pocas horas de ese día 11, porque fueron asesinados por la dictadura de Pinochet, y otros pocos murieron de muertes corrientes en el exilio, pero fuera de su país, que es una manera también dura de morir. Les quería rendir un homenaje a esas personas, que sus nombres estuvieran apuntados, están en el libro, están sus edades, ahí se podrá ver, de que tenían entre 18 y 23 años, o sea, eran jóvenes en la plenitud de su vida. Y particularmente quería rendirle ahí homenaje a otro colega nuestro, al doctor Eduardo Paredes Barriento, con quien me unió una íntima amistad y que también estuvo en el Palacio de la Moneda y que también fue asesinado 48 horas después en un regimiento de estos señores que por vestir un uniforme se han monopolizado el uso de las armas y que las utilizan contra su propio pueblo. Él también fue una víctima de esto. Enseguida, el otro motivo por que quise escribir este libro fue porque en el periodo que a mí me correspondió, digamos, intimar con Salvador Allende, fueron sucediendo muchos acontecimientos de orden político en el país y fuera del país, y entonces el médico tiene en ese sentido una posición muy privilegiada porque está mirando las cosas como un observador sin necesidad de ser un hombre que tiene responsabilidades. Yo, responsabilidad política, yo no tenía ninguna, pero acompañaba por cariño, por ideología, por atracción personal, por mil cosas, al presidente Allende en todas sus actividades más importantes. Y yo quiero que esos 1000 días en que él fue presidente de Chile, los hechos estos queden en la historia, que no haya ninguna duda de que ocurrieron y que ocurrieron así las cosas. O sea, no quiero que sobre estas cosas se tergiverse. Y para que no se tergiversen tiene que ser una persona que las ha vivido y que las quiere contar tal como fueron. Aquí no hay mentiras, ni hay retruécano, ni formas encubiertas de decir las cosas. Aquí las cosas las he dicho con absoluta claridad y con una metódica absolutamente honesta. No importan las consecuencias, ni tampoco importan lo que se llaman, en el último tiempo, con un lenguaje muy, muy especial, los llamados daños colaterales. Aquí seguramente que también hay personas que van a quejarse porque pues, se les critica porque son los daños colaterales de sus acciones. Y en tercer lugar, porque curiosamente el mundo se vio abocado durante mucho tiempo a un dilema que probablemente en Europa es menos importante, pero que en América Latina tenía bastante significado. ¿Allende se suicidó o Allende lo asesinaron? ¿Qué pasó? Eso ha andado rondando permanentemente, digamos, en diferentes versiones. Yo, que tuve la oportunidad de hablar con Salvador Allende unos 30 segundos, más o menos, antes que él se refugiara en un salón del Palacio Presidencial y se suicidara, lo dije desde el primer momento, se suicidó.
tuve la mala suerte de que de esa misma era la versión que la Junta Militar dio 48 horas después. Salvador Allende se suicidó. Por lo cual yo pasé a ser, de alguna manera, diciendo prácticamente lo mismo de aquellas personas a las cuales tanto odiaba, tan distante de ellas estaba en todo sentido. Pero bueno, yo siempre he pensado que en la política y en la vida en general hay un elemento de la cual no podemos separarnos y que es la verdad. La verdad tenemos que decirla y practicarla aunque nos perjudique, porque es la única manera de poder avanzar aquellos que pensamos que el mundo no está bien construido y que hay que cambiarlo. Esos fueron fundamentalmente los tres aspectos que fueron las motivaciones de este libro. ¿Qué es lo que es el libro? El libro está escrito, tiene más o menos 8 capítulos, tiene una gran virtud del libro, que está prologado por el expresidente de Chile, Ricardo Lagos. Ricardo Lagos fue presidente ya en la etapa posterior a la dictadura, desde el año 2000 al 2006, fue presidente de Chile. Yo con él tengo una amistad desde que éramos estudiantes. Yo estudiaba medicina, él estudiaba derecho y nos compartíamos amistad de esa fecha. E incluso como un elemento así anecdótico, mis 5 hijos y mi mujer pasaron el 11 de septiembre con Ricardo Lagos en la casa de su suegro, que muchos segovianos lo conocieron, porque el suegro de Ricardo Lagos fue el doctor Hernán Durán. El doctor Hernán Durán fue un señor canoso, tranquilo, que vivió aquí y hizo un plan de salud para la granja y estuvo y se codeaba con los estudiantes, etc. Él es el suegro de Ricardo Lagos. Y en la casa de Hernán Durán, mis hijos y Ricardo Lagos, que era casado con Luisa Durán, y su familia pasaron esos días del 11 de septiembre hasta que nosotros nos asilamos y ellos salieron a Argentina. Nosotros pudimos salir a México. Así que eso tiene ese prólogo de mucho valor. Yo creo que es un poquito exagerado porque hace una cantidad de elogios hacia mi persona que no sobrepasan un poco lo que es habitualmente un prólogo. Pero bueno, que yo se lo agradezco mucho porque revela que somos bastante amigos y que entre los amigos siempre vemos muchas más virtudes de las que realmente tenemos. Después, el resto del libro son acontecimientos que van orientando un proceso político, social, en el cual los elementos que se conjugan entre gobierno y oposición pasan de ser inicialmente democráticos, en el sentido que las controversias se tratan y se superan en función de las elecciones, y que cada uno emite su posición a través de un voto. Cuando la derecha chilena observó que en las últimas elecciones de la etapa democrática del año de abril de 1973 le fueron absolutamente negativas y que por vía electoral no iba a poder cambiar ese proceso, entonces la derecha se embarcó ya definitivamente por los métodos violentos. Entonces ya comenzaron los asesinatos, se asesinó al comandante Araya, que era el edecán naval del presidente Allende. Se intentó un golpe de Estado que fracasó el 29 de junio de 1973. Se comenzaron los atentados en las torres de alta tensión, en la minería del cobre. O sea, se trató de afectar al país en su conjunto, porque ya no había para ellos otra alternativa que el golpe militar. Que naturalmente lo dieron, como es bien sabido, en el momento en que el mandatario, el Salvador Allende, fue quedando progresivamente solo, no solamente solo por tener oposiciones, sino porque desgraciadamente tampoco el conjunto de sus partidarios tenía
una posición monolítica en torno a la defensa. Había muchas visiones del proceso y esas visiones fueron nefastas para el avance. Termina ese libro con una cosa que también yo quise dejar para la historia, el último entierro de Salvador Allende, que fue el 8 de septiembre de 2011, en el cual también me tocó participar porque la justicia chilena, el ministro de Justicia, que no era un hombre de izquierda, era un hombre del último gobierno, que era un gobierno de derecha, y quiso establecer la verdad real de la muerte de Allende, y entonces, entre otras personas, me llamó a mí para participar en la exhumación del cadáver y para que esto se entregara a un equipo muy destacado de forenses de todas las nacionalidades, entre las cuales está un español muy destacado que ha participado en muchas tareas de esta naturaleza de origen vasco, Echeverría Gabilondo, y que él fue uno de los 12 miembros que participaron en este estudio, que llegó a la conclusión de que Salvador Allende se había suicidado con un arma bien definida, una metralleta AK-47, regalo de Fidel Castro, que el disparo había sido uno, que no había intervenciones de terceros, y que el asunto se daba en definitiva por concluido con esa conclusión que nosotros la habíamos comunicado a las pocas horas de que hubieran ocurrido los acontecimientos el 11 de septiembre. Pero claro, mi opinión y mi capacidad para que mi versión fuera la verdadera no tuvo la fuerza que tenía la fuerza de otros líderes de la izquierda latinoamericana, como Fidel Castro, como Gabriel García Márquez, que crearon una versión falsa de los acontecimientos, de la cual, hay que reconocerlo, han vuelto a decir ahora la verdad, pero durante muchos años eso había persistido como que los militares habían sido los verdaderos asesinos de Salvador Allende. Eso yo lo pongo al final como un elemento más definitivo. No quiero cansarlos mucho porque tengo la impresión de que Juan Ignacio puede tener algunas preguntas. Perdona, pero es que no vas a contar el libro, como sigas contando, la gente no te va a comprar. El libro cuesta mucho más. Entonces yo no tengo ningún interés en que me lo compren el libro. No, tengo interés en que lo lean, que es distinto. Y entonces, quizás si con Ignacio, él podíamos, o cualquiera de las personas. Yo le hago la pregunta. Bueno, vale, no, podemos utilizar esto. En principio yo creo que sea bueno que participe la gente, o sea, que Ignacio modera, yo modero, pero que la gente que quiera participar, Raúl, quédate tú con este, por si acaso, y este se lo dejo yo a Oscar. Gracias. ¿Sí? No, este no. Bueno. No, pero yo tengo una voz potente. ¿Tienes un botón? Hay otro. Este es bueno. Pues me da la sensación, Raúl, de que estamos en las rondas. Bueno, mientras tanto va a empezar el ejercicio y tú, Bueno, yo le respondo después. Sí. Bueno, cuando me llamó Óscar, hemos acordado que yo le iba a hacer unas preguntas, porque las preguntas posiblemente sean más dinámicas y se evita un monólogo, aunque ya han visto lo ameno que es su manera de plantear el asunto. Así es que yo le voy a hacer esas preguntas, pero antes de nada, por una cuestión de cortesía, primero decir la satisfacción que tengo de que Óscar se acordara de mí después de aquella presentación que hicimos del primer libro, que fue memorable. Primero porque él ya gozaba de un prestigio entre muchos de los segovianos. Yo recuerdo que mucha gente le decía
se comunicaban entre ellos pacientes y decían que te vea Soto, que te vea Soto, ¿no? Y eso se me había quedado yo sin conocer a Soto, ¿no? Se me había quedado esa musiquilla que hablaba del cariño y el prestigio que tenía entre los pacientes, que es importantísimo, cómo no. Y recuerdo que en aquella ocasión, yo voy a procurar ser breve, pero también es verdad que tengo luego el sentido de culpa de que me estoy a lo mejor enrollando. Pero recuerdo es que en aquella ocasión contó una historia preciosa que tiene que ver mucho con mi oficio de literato, ¿no? Y que es esa metáfora que es necesaria para que la literatura se eche a andar, y que consistía en que él, a través de su suegro, había conocido en Santiago a un segoviano que era un hombre exiliado, como su suegro también, que era de Madrid, llegó allí exiliado de la guerra, y entonces dice que se había encontrado en la casa de este exiliado, en el vestíbulo, un monumento antidiluviano, que le sorprendió porque no conocía, y decía, pero ¿y esto qué será? Y entonces él discretamente no dijo nada, pero ya en el momento de la salida, de manera un tanto compulsiva, huyendo de la refriega de Chile, su propio suegro le dijo, pues si vas a México, dice, allí tengo otro compañero con el que mantengo relaciones, dice, vete allí y le saludas, y en fin, a ver si hay una posibilidad de acogimiento, ¿no? En el momento de esas situaciones tan terribles en las que uno se ve despojado de todo. Y entonces llegó allí y se encontró con que en el vestíbulo de la casa de este segoviano, que era un segoviano, estaba el mismo monumento pero ampliado, y dijo, pero bueno, qué sorprendente, como diciendo él, pertenecerá a alguna secta, ¿no? Mi suegro, qué cosa más curiosa, alguna secta extraña. El segundo segoviano, el primero no lo recuerdo, pero el segundo era un ilustre segoviano al que yo tuve la oportunidad de conocer en una excursión que hicimos desde Madrid hasta La Rioja, que era Anselmo Carretero, un historiador y un ingeniero magnífico. Bueno, y entonces a mí me sorprendió esta historia, y luego ya con todo lo que el propio Enrique ha contado de su propia biografía, cómo llegó a España y cómo tuvo que hacer oposiciones y, en fin, incorporarse al sistema de salud, y entre los 150 o 200 hospitales públicos que le tocara justamente aquí, y que haciendo un recorrido por la ciudad para encontrar un apartamento donde quedarse, para no tener que ir y venir a Madrid donde estaba la familia, se encontró con aquel monumento que había visto, y uno dice, pero qué historias más curiosas, ¿no? Cómo ahí hay una metáfora literaria, ¿no? Como si ya estuviera en el destino suyo, que aquel señor que fuera segoviano, que luego vaya a México, se encuentre con otro segoviano, y que luego a él tienen aquí, ¿no? Simplemente es una de esas historias que ha pasado el tiempo y yo me he quedado con ella, porque me parece preciosa y que tiene un encanto literario. Por lo demás, decir que el libro, que lo he leído estos días, que la semana pasada que estuve en Murcia, que él me llamó precisamente, estaba haciendo recorrido por colegios y estas cosas que hacemos los escritores, pues el libro es una delicia de libro, porque se ve que no está hecho por un historiador. Un historiador tendría una visión, cogería testimonios, sino que está hecho por alguien que de forma directa, de manera directa, nos da su testimonio. Y además nos lo da un testimonio con una cierta equidistancia. Es decir, no está intentando vendernos nada. Él, yo creo que, salvo el afecto que sí que demuestra en varios episodios por la figura del presidente, nos descubre un presidente desconcertantemente humano, ¿no? Que a mí me sorprende. Él se incorpora al equipo con el que viaja porque ya ha tenido algún episodio en el que le flaquea la salud a Allende, entonces es necesario que Óscar vaya en ese equipo en los viajes internacionales, y entonces hay muestras de un cariño y de una humanidad tremenda, pero muestras que al mismo tiempo resultan insólitas, ¿no? Dice que el presidente en un momento está en el hotel, está un poco tenso, ¿no? Porque, bueno, tienen que verse con gente que no conoces, y hay que, en fin, llevar la representación de tu país, es un asunto delicado. Dice, entonces estamos un compañero y yo en la habitación, y llega él allí y nos echa nos propone una batalla, una pelea, ¿no? Para destensar. Y dice, pero hombre, presidente, no, venga, vamos a pelear, ¿no? Vamos a luchar. Y entonces uno no se imagina a un hombre con esta trascendencia,
y con todo el prestigio, peleando cariñosamente con otros para destensar la situación. Y por ahí yo quería entrarle, ¿no?, a Óscar, ya para darle la palabra. Todo ese reflejo de cómo le gustaba la empanada, el vino, la carne de vacuno, las cosas, digamos, sencillas, y cómo tenía una preocupación por todo lo que estaba a su alrededor y sobre todo por las clases populares, es decir, para que está reflejado. Todo eso tú lo podías ver y lo podías apreciar en la corta distancia, ¿no? Sí. Cuéntanos. Bueno, primero quizá valdría la pena que yo les contara que conmigo tuvo unos gestos así un poco de un cariño tan impresionante que ahí me dejaba un poquito lelo, así. Por ejemplo, llegamos en un viaje que viajamos desde las Naciones Unidas a Argelia, de Argelia a Moscú, y cuando el avión va aterrizando en un aeropuerto que llegan los mandatarios de Moscú, que no es un aeropuerto comercial, yo me doy cuenta de que, bueno, hay una tarde así muy invierno ruso, polar, de 20 tantos grados bajo cero, una cosa media neblinosa. Pero ahí yo distingo que hay unos señores que están como muy formales, todos en fila, y empiezo a mirar los que yo he visto en fotografías, que era Brezhnev, otro era Kosygin, el otro era Podgorny, que era la troika en ese momento. Entonces yo me acerco al presidente y con la audacia que tiene uno cuando no tiene responsabilidad, le dije, yo a esos señores no los conozco y ellos tampoco me conocen a mí, de que yo, sin ninguna duda, pero yo que les quiero dar la mano, quiero saludarlos para estar un momento cerca de ellos. Entonces, ¿por qué usted no? Detrás de usted, al lado de usted, me pongo yo y les doy la mano y los veo de cerca y nadie va a saber quién soy yo, ni ellos. Entonces, sí, pues aquí no me ha mirado. Y efectivamente yo fui dándole la mano a cada uno de estos como si hubiera sido un alto representante del país después del presidente de la República. Claro, el efecto fue un poquito paradójico porque me encontré con unos señores muy hieráticos, yo diría como embalsamados, así, ¿no? Sí, como embalsamados, me miraron de la mano, como dan los grandes mandatarios la mano a los comunes mortales, ¿no es cierto? Me imagino como cuando el rey Juan Carlos tiene que dar la mano a 1.500 personas, le dará la mano así, sin pensar que cada uno de esos son seres con una vida y qué sé yo. Y bueno, y logré eso, pero el presidente se dio cuenta de que yo los había saludado y después nos llevaron a alojar al Kremlin, el hotel que hay dentro del Kremlin. El Kremlin es una fortaleza de más de 2.000 kilómetros, enorme, lleno de riqueza. Yo andaba un poco abierta mirando todas esas cosas. Pero bueno, no, me tocó a mí dormir como habitualmente ocurre a los médicos, que te ponen al lado del mandatario que tú tienes que cuidar. Yo tenía la habitación casi junto con el presidente, o sea, tenía una puerta abierta. Él dormía aquí, yo dormía allá. Y entonces, cuando llegamos ahí, él sacó la corbata, que sé yo, se puso ya un poco en plan relajo, así me dijo, doctor, ¿y usted no anda trayendo otra cosa que no sea este impermeable? Que no es un impermeable delgadito, blanco, que sé yo. No tiene frío. Claro que tengo frío, 20 y tantos grados bajo cero. Entonces, ahí fue donde él abrió le había puesto ya toda su ropa, qué sé yo, abrió, y me regaló, me puso, esto es para usted. Entonces me regaló un abrigo grueso, con piel, qué sé yo, que fue una delicia, y que todavía conservo, que todavía no lo he entregado en Chile al museo donde está porque otra ropa que tengo del presidente Allende la entregué en su momento, que fueron un par de pantalones, una chaqueta, un par de zapatillas de levantarse, esas que yo las tenía en mi poder, las entregué para el Museo Histórico Nacional Chileno. Pero este lo tengo hasta que me muera, le dejaré a mis hijos y dije, miren, después de muerte, entréguenselo para que lo pongan ahí. Pero mientras tanto lo tengo porque, bueno,
de esos cariños que uno recuerda y quiere tener muy cerca. Y la otra cosa que hizo también en Moscú fue hacer una cosa que, bueno, también revela su bonomía personal. En un momento determinado preguntó, ¿y usted me dijo qué regalo le va a llevar a Alicia, su esposa? Le dije, ninguno. Bueno, pues como ninguno, ¿no? Y que no tiene dinero, ¿no? No tengo dinero, ¿cómo andar con dinero? Yo viajaba sin dinero, si yo venía en la delegación oficial, me iban a dar alojamiento, comida, me iban a pasear y todo, ¿sí? ¿Para qué iba a llevar dinero? Entonces, además, mi cargo mi cargo, entre comillas, de médico del presidente no era un cargo pagado, era una relación de amistad común, digamos, ¿no? Una confianza común, y eso no se pagaba con dinero, no tenía yo un sueldo que todos los meses fuera a cobrar mi nómina, no había nada de eso por medio. Entonces sacó su billetera y me pasó un billete de $100. Mire, vaya, me dijo, a cualquiera de estos esos grandes almacenes que son como supermercados que tienen los rusos, y cómprele algo a Alicia y se lo regala de mi parte, dijo, no de la suya, de mi parte. Y entonces yo al día siguiente salí temprano en la mañana y le compré una máquina fotográfica Nikon de esas enormes, que era muy buena. Bueno, son esos gestos que tú dices revelan pues lo que son las personas, ¿no? Yo, en el sentido de que él en la misma forma como me trataba a mí, era como él quería que las clases, los sectores más desposeídos del país, pues tuvieran tratamiento. O sea, en su gobierno había educación pública gratuita desde muy pequeñitos los niños que iban a jardines infantiles hasta la universidad, todo era gratuito, aunque había universidades privadas para que quienes quisieran utilizarla, pero todas las buenas universidades eran públicas, y tú pagabas una matrícula que era una especie de señal un poco que no te significaba una persona modesta. Mi madre y mi padre eran maestros, así que tenían sueldo moderado, discreto. En todas partes los maestros son mal pagados, en todas partes. Así que yo no tenía más que para pagar la matrícula, si no, no habría podido estudiar medicina. Había salud gratuita. Y en ese sentido, yo me aventuré y dije el Colegio de Médicos de Segovia debe ser el lugar donde yo cuente esto, porque Salvador Allende fue el primer presidente del Colegio de Médicos de Chile. Fue una ley de él, que él hizo para que se creara el Colegio de Médicos. Y él fue el primer presidente durante varios años del Colegio de Médicos. Y él también creó la ley del Servicio Nacional de Salud. Fue una ley que él, a imagen un poco del ejemplo inglés, creara un Servicio Nacional de Salud público y gratuito, de manera que él era médico, no ejercía como médico porque era un político que se dedicaba toda la vida a la política, pero su quehacer médico lo traducía en hacer estos aportes. Entonces me pareció que el Colegio Médico de Segovia sí que era un buen lugar para que tuvieran, a raíz del 40 aniversario del golpe militar, el Colegio de Médicos de Chile editó en septiembre del 2003 esta revista que le quiero regalar al presidente, que se llama Cuadernos Médicos Sociales, que es una revista de salud pública del Colegio Médico de Chile y que es hay varios artículos que son una síntesis de las labores médicas que Salvador Allende hizo por la salud de los chilenos. Bien, hay una preocupación a lo largo del libro porque la economía de Chile estaba un poco ahogada desde que gana Allende. Estados Unidos intenta bloquear cualquier tipo de ayuda, no solo él no la da, sino que cualquier país
digamos, en la órbita de Estados Unidos, habría sido castigado. Y entonces este viaje que hacen en realidad lo están haciendo para intentar también buscar algún tipo de fondo para resolver situaciones que despejen la economía. Y sin embargo, a pesar de todo esto, hay otra preocupación porque Allende no quiere, ni mucho menos, como a veces se puede dar a entender, que su gobierno sea un gobierno que haya llegado ahí, digamos, por la fuerza o que se quiera imponer por la fuerza, sino que es un gobierno democrático e intenta que por encima de todo la democracia cunda, y si lo echan porque no ha llegado, no ha sacado los votos. Y pese a todo esto, hay un comportamiento, yo diría que muy desleal hacia la democracia y que se manifiesta por parte de otros partidos que, bueno, se revuelven porque sencillamente este hombre está gobernando. Eso lo explicas muy bien y yo en todo caso te rogaría, y hablas de las contradicciones en las que entra el presidente Frey, ¿no? Sí. Que hablaras un poco de este proceso, porque a veces da la y la preocupación que tú también manifiestas, porque llega Fidel Castro en visita oficial, y entonces una visita oficial uno piensa que puede ser de 2, de 3, de 4 días, ¿no? Llega Fidel Castro y con esa desmesura que le acompaña siempre, hace una visita creo que de 3 semanas, y claro, ya no saben qué hacer con Fidel Castro, y además sobre todo el deterioro que se puede crear en la visión de Chile hacia el exterior, ¿no? Porque piensan que, digamos, los novios con los que él baila, digo, el presidente Allende, son Fidel Castro, que es de las pocas personas, de los pocos países que tiene una relación cordial, y la propia Unión Soviética, ¿no? Y ahí está, en esa contradicción que lo manifiesta muy bien Óscar en su libro. Sí, muy adecuado. Muchas gracias. Muy bien. El gobierno de Allende luchó desde el comienzo, en primer lugar, en cuanto a los enemigos externos, con la oposición definitiva de Estados Unidos. Hay versiones, digamos, absolutamente ya históricamente demostradas, ¿no es cierto?, en que Nixon y Kissinger dicen que reventar, hay que hundir a él. Nosotros no tenemos por qué defender a aquellos pueblos que usan la democracia en perjuicio de ellos. O sea, los chilenos han decidido votar por Allende y nosotros no tenemos por qué hacernos cargo de esa decisión que los chilenos han tomado. Nosotros la vamos a combatir. De hecho, la combatieron hasta producir el golpe y apoyar durante varios años a Augusto Pinochet. Por otra parte, la preocupación del gobierno, un gobierno que se gestó y que gobernó en democracia, en libertad, con la mantención de todos los medios de comunicación existentes, opositores, saliendo. El principal diario de oposición de toda la vida en Chile, o de derecha en Chile, ha sido el diario El Mercurio. El diario El Mercurio funcionó todo el tiempo, sin ninguna restricción. La radio toda sin ninguna restricción. La televisión opositora sin ninguna restricción. O sea, era un gobierno en la cual nos jactábamos de que no había ni muertos en las protestas, ni atentados a la libertad individual de la gente, ni a la libertad en cuanto a su ideología, ni tampoco en cuanto a su religión. Lo que hizo Salvador Allende en cuanto a la religión en un país que es fundamentalmente católico como el chileno, fue que las fiestas religiosas eran de todas las religiones. O sea, cuando se hacían fiestas religiosas, participaban la religión católica, los musulmanes, participaban los, qué sé yo, de todas las 5 o 6 judíos, etcétera, que tenían algún grado de representación en el país. Ahora, esto parece que era muy difícil mantenerlo, porque constantemente el San Benito de Estados Unidos era: este país va derecho al totalitarismo comunista, ya van tomando las medidas para implantar el comunismo, etcétera, etcétera. Y de alguna manera nosotros, cuando fuimos a la Unión Soviética, estaba el gobierno con el problema económico. Entonces Salvador Allende iba en busca solamente de $300 millones a la Unión Soviética,
que le diera el dinero para importar medicamentos, repuestos de las maquinaria agrícola, repuestos de los aviones que había. La LAN Chile en ese momento era una empresa estatal, no era una empresa privada como es ahora del señor presidente que acaba de terminar, era de él. Bueno, eran empresas estatales, o sea, se necesitaba que esas cosas funcionaran. Y sin embargo, no hubo éxito. Los miembros del llamado Politburó o Comité Central del Partido Comunista, qué sé yo, no dieron nada, dieron algo un poco, no quiero tampoco ser completamente mentiroso, no. Ellos dijeron que tenían algunos millones de dólares depositados en Londres y que de esos podía disponer Chile, pero no llegaban ni a la 10ª parte de los 300 millones que tenían. La verdad es que hay que entender de que la Unión Soviética estaba en una situación económica muy, muy seria. Ellos se gastaban su presupuesto nacional en la lucha por la conquista del espacio, en la industria nuclear, para mantener a un mismo nivel que Estados Unidos la Guerra Fría. ¿Entendés? Y además, Cuba y Vietnam le significaban a ellos una gran cantidad de apoyos económicos. Y lo dijeron claramente, nosotros no podemos apoyar más, no tenemos con qué apoyar más a Chile. Así que tienen que rascarse ustedes con sus uñas. Así fue, y así no fue, digamos, o sea, no fue posible solucionar la gran mayoría de los problemas económicos que en ese tiempo había. Pero me parece que tú insistías en alguna otra cosa, No, en cómo tú acentúas, digamos, las dificultades que tenía, sí. Le habían bloqueado por lo que es Sí, el mundo sí, occidental, sí. porque Estados Unidos no solo había cerrado, sino que a todos los satélites de Estados Unidos, que era el mundo occidental, les había dado órdenes muy precisas, Por ¿no? supuesto, Entonces, por ¿hasta supuesto. qué punto un país puede ser ahogado porque otro país decide cerrar? Entonces, la situación terrible en la que estaba, que tú lo describes muy bien. Sí, es que las grandes instituciones, digamos, que apoyan con préstamos a los países son el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, para nombrar los 3 más conocidos que todavía están funcionando, ¿no es cierto? Y esos participan los países, pero participan deciden en función de lo que aportan. Y el que aporta más es Estados Unidos. Estados Unidos en todas partes tiene capacidad de veto. El momento en que Estados Unidos decidió no prestarle nada a Chile, ninguna de esas instituciones prestó dinero para el desarrollo del país. De manera que no hubo préstamos. Lo que sí mantuvieron fue el apoyo en armas a los ejércitos chilenos. Los apoyos de tanques, aviones, etc. Pero no para el cobre, para el hierro, para el salitre, para todas las cosas que el país necesitaba producir de forma importante. Sí. Yo quería que fuera esto un foro abierto y que estoy seguro que muchos de los que estéis aquí tenéis alguna pregunta para Óscar. Aprovechar el momento y si no os decidís, pues mientras tanto, si te parece, Ignacio. Sí, no, pero sería bueno que Sí, yo animo a la gente, aquí está abierto el micrófono y métanse ustedes con y Óscar. entremos todos a hablar con Óscar. Aprovechemos esta ocasión. No sé cuándo vas a regresar por Segovia. Cuando me invite a comer aquí. Bueno, pues eso está hecho. Venga, hasta la hora, ¿no? Yo saliendo ya del libro, a mí me interesan mucho las actitudes de la sociedad, de las sociedades, ¿no? Igual que aquí vivimos con Franco sin combatirle, es decir, de forma, bueno, éramos como unas relaciones de conveniencia, digo en general, ¿no? Salvo unas minorías. He leído recientemente una novela preciosa de una persona que nació después creo que nació en el 74, 75, que se llama
Alejandro Zambra, y que es uno de sí, los grandes escritores sí. de las promesas que hay, donde habla, en la novela se titula Formas de volver a casa, y habla precisamente de la complicidad, del silencio, de la aceptación y de cómo aquellos que combaten, aquellos que tienen una capacidad para rebelarse, en realidad acaban siendo señalados. Y eso me recordaba también, en buena medida, a el comportamiento al final, cuando hay unas dictaduras, yo creo que en buena medida es el pueblo ovejuno, ¿no? el que acaba aceptándolo, y en esa novela queda muy claro. Pero también en otra novela de Roberto Bolaño, ¿no? Que es El Nocturno de Chile, donde aparece también una situación semejante de complicidades, de todo esto. No sé qué te parece, digo, estamos hablando ya de literatura, pero claro, con una base en el dolor y en la situación de escarnio que he vivido durante tanto tiempo, sobre todo durante la época de Pinochet gobernando, ¿no? Y que tiene un paralelismo con lo que vivimos aquí nosotros. Sí. No me lo sé cómo está. Esas dos novelas yo también las recomiendo. Me parecen estupendas. O sea, Zambra, que es un hombre que debe tener 28, 38 años. Casi 40 ya. ¿Casi 40? Fíjate. Es que yo se me olvida mi edad. Bueno, esa es una novela muy bien escrita, en mi opinión, muy bien. Y para qué decir las de Bolaño, las recomiendo mucho, muchas de las de Bolaño, pero Nocturno de Chile particularmente sí, porque ahí en Nocturno de Chile lo más interesante, para mi gusto, es que él cuenta los detalles de la vida intelectual en la dictadura, en que una capa de intelectuales vive escribiendo, haciendo poesía, un poquito de teatro, qué sé yo, bebiendo whisky, etcétera, etcétera, al margen de lo que está ocurriendo, a veces incluso en la misma casa donde están haciendo esta fiestecita. O sea, esto es una crítica muy fuerte a algunos intelectuales, algunos de los cuales, bueno, son premios Cervantes chilenos, son premios Cervantes, o sea que usted lo puede perfectamente identificar, porque hay uno solo que es premio Cervantes, y no es el poeta, no me estoy refiriendo al poeta, al Gonzalo Rojas, no, me estoy refiriendo al otro, a Edwards, ¿no es cierto? Edwards, digamos, participaba, Jorge Edwards, de toda esa mise en scène, ¿no es cierto?, en que se pasaban un poco, se gozaba en medio de una dictadura en que había gente que desaparecía y había represión constante, pero los intelectuales de ese pelaje sí que seguían un poco la diversión habitual, claro. Seguramente Edward no solamente premio Cervantes, sino que vino un gobierno de derecha, entonces él se ubicó rápidamente, entonces el gobierno de derecha lo nombró embajador en París, y entonces ya se le olvidó a él, y perdone que esta disquisición, de que había sido Pablo Neruda el que lo había llevado por primera vez pequeñito, digamos, como agregado cultural a París, cuando Neruda fue embajador en París. Ya se le olvidó, digamos, ese pasado personal de su historia. Ahora pasó a ser el embajador de Piñera en París. Bueno, ahí seguramente le dará más a otros licores franceses que son más agradables que el whisky, pero al mismo tiempo tiene la misma representatividad. Sí, lo que tú dices es interesante porque las sociedades son muy complejas y entonces no todo el mundo tiene la valentía para enfrentar las tiranías y no tiene la valentía para luchar por sus principios sin entregarse, digamos, a los beneficios que da una vida más fácil y que seguramente está más colmada de beneficios personales y de riqueza, ¿no? En este país, hablar de esto en este momento es un poco, no sé, me da vergüenza un poco porque como hay tanta gente que le mete la mano al bolsillo
que le mete la mano al fisco, al fisco para metérselo en su bolsillo, que te da una pena tan grande de que España esté en esta situación actual. Pero yo creo que la esencia tendrá que imponerse en algún momento. Ricardo, cuando quieras. Óscar, lo que yo sé que has venido a hablar de tu libro, como todos, la pregunta es para el amigo y a lo mejor es el epílogo. Viniendo de donde venías, Sí. Llegas en un momento aquí crucial del tardofranquismo. ¿Cómo sentiste tu España y cómo te sentiste en España? Con esa experiencia vital que llevabas tú detrás. Pues yo me sentí en España estupendamente. Yo llegué a España con prejuicios. Debo decir que España, ustedes lo saben mejor que yo, España en Latinoamérica hasta que vino ya el proceso de transición a la democracia aquí, España no significaba nada desde el punto de vista científico, nada. Desde el punto de vista intelectual, poco. O sea, no era la gente, los jóvenes latinoamericanos no querían venir a España a aprender cosas. Preferían ir a Suecia, preferían ir a Estados Unidos, preferían ir a Gran Bretaña, preferían ir, claro, donde las cosas ya se estaban haciendo más o menos bien desde hace mucho tiempo. Pero a mí lo que me gustó una cosa del español, que es esa franqueza con que te decían las cosas. O sea, ese tono directo con que te decían las cosas. Yo veía que cuando no opinaban como tú, te lo decían con absoluta crudeza, incluso sintiendo como un poco de agresividad, pero bien, yo lo sentía, eso me gustaba a mí, y me sigue gustando, no, a mí no me preocupa el tener opiniones distintas, a mí me preocupa que otro me pretenda imponer sus cosas, no, pero podemos conversarlas. Enseguida, las costumbres españolas son muy parecidas a las chilenas, por algo fuimos colonia de España, claro. O sea, las comidas, una serie de cosas son muy parecidas a las chilenas. Nosotros tenemos menos fiestas que España, pero bueno, eso es otra característica que me llamó la atención, porque aquí, claro, no hay ciudad que no tenga... ¿Ah? El vino también lo tenéis. También tenemos buen vino, cosa que nos gusta a todos. Tenemos buen vino, sí, buen vino tinto, buen vino blanco, sí. Pero el cordero segoviano no lo tenemos. Bueno, lo tenemos, pero lo comemos mal, o sea, lo comemos un poquito pasado, más viejo. Yo me sentí bien y es que yo tuve buenas experiencias aquí. Buenas experiencias, así que no sé si alguna debo contar. Yo opté, por ejemplo, cuando llegué y me presenté mi currículo a un señor que era el dueño de la clínica Ruber, que está todavía ahí en Madrid, no la Ruber Internacional, sino que la otra Ruber. Entonces, este hombre, que era médico, él es médico de profesión, pero que no se dedicaba a administrar desde el punto de vista capitalista el Ruber para tener ganancias. Entonces este señor me dijo una tarde, en verano, en julio, una cosa así, Soto me dijo, ¿por qué no viene a las 4 de la tarde y conversamos? Y yo me fui a las 4 de la tarde, vivía cerca yo de la clínica Ruber, y empezamos a conversar, mullido de asiento, qué sé yo, él me propongo mirar el currículum, hablaba, y de repente yo perdí la sensación de escucharlo. Entonces, lo que escuché fue, se quedó dormido, me dijo. Entonces, en ese momento desperté, sí, pues disculpe, me quedé dormido. Me hace tanto calor que me quedé dormido. Fíjate que a pesar de eso, que parecería una grosería que yo le había hecho al señor, él me dio el trabajo, o sea, no tuve en cuenta ese tipo de cosas, sino que me dio trabajo y me dio un trabajo bastante decente como para que mi familia pudiera mantenerse hasta que yo ya empecé a hacer cosas. O sea, me pareció que ese tipo de cuestiones, también algunos que están aquí presentes saben que yo tuve muy buena relación con don Vicente Pozuelo. Y eso sí que es extraño, porque resulta que yo era médico de Salvador Allende, había sido médico,
pero era sobre todo, en ese momento era rojo aquí, ¿ves? Rojo. Y don Vicente Pozuelo era el médico del Generalísimo, pues. Y don Vicente me distinguió desde que iba a la clínica Ruber con una amistad entrañable. Me entregaba a sus enfermos, yo le llevaba a sus enfermos. Aparecía muy rápido porque estaba atendiendo al Generalísimo. Me contaba su situación, cómo estaba, que habían traído tal suelo de Estados Unidos, que se lo iban a poner. Y yo estaba muy al tanto de todo lo que pasaba con el Generalísimo. Y después incluso me pidió que me presentara un concurso para trabajar con él en un sector que no me acuerdo cómo se llama, la clínica esa... García Noblejas. ¿Cómo? García Noblejas. Es, en García Noblejas. Porque ahí fue. Y yo me presenté. Y no me gané concurso. Porque él ya no tenía capacidad de influencia, ya estábamos en otra etapa. Entonces había que ganársela con sus propios méritos. Y yo me gané ese concurso, realmente, lo digo aquí con absoluta certeza. Pero había una doctora que se presentó también al mismo cargo que yo, y que era la nuera de un profesor de cirugía del Hospital Clínico. Y a los dos nos tocó una insuficiencia renal aguda derivada de un proceso séptico de origen endometrial, digamos, un aborto provocado. Bueno, ese era más o menos cosa que nosotros en Chile llevábamos con frecuencia, o sea, que era no el pan de todos los días, pero lo veíamos con frecuencia. Y entonces yo hice una discusión clínica bastante correcta, no brillante, pero correcta, mejor que la ley, porque eran públicos. Pero no me lo podían dar porque era el candidato de don Vicente Pozuelo. No me lo podían dar. Y entonces hicieron lo que hacen los españoles, dejaron el concurso desierto. No se dio a ninguno de los dos, ni a ella ni a mí. Bueno, es que otros médicos que aquí había, el sector, el grupo que estaba de los Arcos y el clínico y muchos amigos ahí del clínico, Juan Castelló, que era el radiólogo, Pedrosa, que era el jefe de radiología, toda esa gente realmente se portaron muy bien conmigo, me enseñaron radiología para poder dar el examen de la licenciatura, etc. O sea, yo me sentí bien y después de Segovia mejor, porque llegué aquí a Segovia y mis compañeros me recibieron con gran amabilidad y gran cariño. Y yo venía de fuera, yo no pertenecía en ese momento a lo que se llama el INP, no, venía de fuera a concursar por primera vez a un cargo estatal y lo había ganado en el examen aquí, en el concurso de Segovia, y después lo tuve que ganar en el concurso nacional en el Hospital de La Paz, donde estaban todos los catedráticos. Y ahí lo gané. Y la verdad es que en ese examen, a lo mejor estoy diciendo muchas cosas. Bueno, en ese examen tuve dos ejemplos de lo que es el Hidalgo español. Primero, éramos 3 los candidatos para decidir ese puesto a nivel nacional. El primero, que era, no me puedo acordar el nombre desgraciadamente porque le debo mucho, era un jefe de sección de medicina interna de Ávila. Entró al tribunal y salió a los 2 minutos. Y se acercó a mí y me dijo, mira, yo entré y no te quería decir nada y les fui a decir lo siguiente, que yo ya era jefe de sección. Entonces no me venía a presentar de nuevo a jefe de sección, así que hasta luego, métanse cargo donde corresponda. Entonces no se presentó. Y el otro, que era un hombre que venía de Andalucía, fue y también a los 10 o 15 minutos salió afuera, me dijo, yo fui y le dije al tribunal que nunca se había dado en un concurso de estas características que el Tribunal Nacional pusiera en duda la resolución del Tribunal Provincial. Porque el Tribunal Provincial había llamado a concurso 2 cargos. Un cargo se lo había ganado Julio Izquierdo, que lo conocemos todos. Y Julio Izquierdo, el Tribunal Nacional, dijo, perfecto. En cambio, el otro cargo se lo ganó Oscar Soto, el Tribunal Nacional dijo, no, que venga a dar examen. Entonces, ese compañero mío de allá de Andalucía fue y les dijo eso. Entonces, lo puso un poco en evidencia.
Lo que no significó que no me tomaran examen, porque también me tomaron examen. Y después me dieron el cargo. Pero esa actitud de esas dos personas me llamaron la atención porque fueron de una corrección impresionante. Para mí fue una cosa que yo siempre la he contado y que revela, digamos, que en la gente hay mucho más gente buena y honesta que gente mala y con otras características que ya no. Pepe. Hola, Óscar, ¿qué tal? Pepe, ¿qué tal? Yo volviendo a tu libro otra vez, ¿cómo era la relación de Salvador Allende con Pinochet antes del golpe? La relación a ver, Pinochet fue el subjefe del ejército hasta que renunció Carlos Prats, el que era el jefe del ejército. Pinochet el día 29 de junio de 1973, en que hubo un intento de golpe de Estado, se puso su uniforme de guerra y salió a la calle y derrotó a los golpistas de ese momento. Entonces se apuntó muchos tantos a la democracia, él. Después renunció Prats y Prats dijo, Pinochet tiene que reemplazarme porque es el único que puede mantener las cosas en los mismos términos que yo lo mantenía. Y Salvador Allende lo que hizo fue designa a Pinochet jefe del ejército. Pinochet a los 3 días eliminó 2 o 3 cargos muy importantes de generales demócratas que tenían a su cargo tropas y capacidad de fuego. Lo eliminó y dejó al grupo golpista. Y entonces ya despejó la cosa para él en algún momento participar en un eventual golpe, en la cual yo creo que no participó hasta 24 o 48 horas antes que se diera, porque se iba a quedar atrás. El golpe iba de todas maneras con o sin Pinochet. O sea, Allende lo conocía muy poco. Las referencias que tenía de Pinochet eran de referencias de general Carlos Prats. ¿Cómo crees que le va a ir a Bachelet? Buena pregunta. Muy buena. Yo creo que si a la Bachelet le va mal, nos vamos todos al carajo. Porque es una presidenta que ya ha tenido 4 años de experiencia, es socialista, es militante, es hija de un general que muere en la cárcel de Pinochet, es una mujer con experiencia internacional, tuvo de 3 o 4 años ya en las Naciones Unidas, tiene un programa muy bueno, digamos, muy necesario, y si no lo cumple, entonces quiere decir que la cosa tiene por primera vez en la transición chilena, tiene un parlamento favorable, tiene mayoría en la Cámara de Senadores y tiene mayoría en la Cámara de Diputados. Yo casi me persino toda la noche porque te vaya bien, porque la verdad es que debiera irle bien porque ese país necesita un cambio importante. Necesita un cambio importante porque la juventud ya no tolera más estas situaciones. De manera que aspiro a que le vaya bien, pero no las tengo todas conmigo. No, hay muchos poderes, lo que se llaman poderes fácticos, que se oponen a esas cosas. Por favor, Raúl Reyes quiere hacer una pregunta de Doctor Soto, cuando Pinochet llega allí al Reino Unido y se encuentra con la historia de que la justicia le está, de que tiene un juicio pendiente, ¿no? Sí. Por crímenes que lo llevó a cabo Garzón, ¿no? Sí. ¿Cómo se sintió? Y yo me imagino que aquella votación del Congreso inglés allí decidiendo si se le juzgaba o no, debió de ser muy emocionante, ¿no? Por supuesto. Y sobre todo ahora, cuando ahora el PP lo que intenta es que no se pueda volver a repetir una historia así, ¿no? Pero Reyes, ¿cómo se sintió quién? ¿Óscar o Pinochet? Óscar y yo de paso. O sea, yo recuerdo aquella historia, ¿no? Aquella votación como una cosa eso fue muy significativo tremenda para todos los chilenos, para todas las personas demócratas. Yo creo que para todas las personas de bien, que hubiera un juez que pudiera juzgar a ese hombre por crímenes. Exactamente. Y que el Congreso, que no sé cómo se llama el Congreso inglés, sí, votara que sí.
Que luego el tío se salvó por cuestiones de que alegó enfermedad y todo el rollo, ¿no? Pero es que eso fue absolutamente emocionante. Y ahora, por ejemplo, con la ley esta que dice que van a sacar, que no sé si ya la han votado y la han sacado, de que ya no se puede. No sé cuánto recorrido irá a tener esa ley en el futuro, porque será una ley que es fácilmente cambiable cuando las mayorías cambien, ¿no? Porque la verdad es que eso fue una cosa muy importante, porque todos nosotros estamos como muy interesados en lo que realmente pasaba. Y pasaba una cosa que es muy denigrante para Pinochet, que no solamente no podía salir de la casa donde él estaba, donde pudo ser visitado por la señora Thatcher, digamos, fue a tomar té, como dicen, a tomar tecito inglés, sino que la prisión que tenía en la casa tenía un bobby por habitación, incluido los servicios. O sea, para decirlo francamente, no podía ni siquiera mear solo. Y eso para una persona como Pinochet, digamos, que tenía poder sobre todo a las personas, fue tremendo. Fue tremendo. Para uno sería tremendo. Para Pinochet, aquí también. O sea que hubo muchos detalles así que lo transformaron en una persona con mucho problema. Tenemos ahí una pregunta y luego ya, por la hora que es, bueno, sí, otra pregunta más y ya dejamos a Óscar descansar. Además tiene que ir ya del asunto. Sí, tengo que ir a volver a Madrid, pero bueno, sí, pero... La sensación que yo tengo de la familia Pinochet en Chile como la familia Franco en España, se hicieron ricos millonarios, pero históricamente no se sabe nada. ¿De la familia Pinochet? Sí. Sí, se sabe todo. O sea, Pinochet fue uno de los grandes problemas de la sociedad chilena fue que Pinochet nunca fue condenado por matar gente, pero sí fue condenado por robarse los dineros del Estado, por cobrar comisiones. O sea, como él cobró comisiones por compra de aviones, por compra de submarinos, etcétera, y tenía algo así como 23 o 30 cuentas internacionales en diferentes países. Y entonces tiene su familia, yo me imagino que esas cuentas todas las lograron, digamos, cerrar, o sea, que ese dinero se pudo restituir al Estado. Pero él aprovechó su categoría de jefe de gobierno para robar. Y eso fue muy importante en Chile, porque ahí comenzó el verdadero desprestigio de Pinochet. No por la violación de los derechos humanos, sino por ladrón. La última pregunta para Blanca. Quería saber cómo te sentiste en el momento en que Allende decidió meterse en esa habitación, acabar con su vida. ¿Qué situación tenías tú? ¿Y qué sentiste en esos momentos de después? Bueno, yo de partida no sabía qué él iba a hacer cuando se retiró hacia la habitación. No sabía, porque habíamos obtenido un diálogo en que yo había subido a la segunda planta y él me había dicho, ¿qué pasa, doctor, en la primera planta de la palacio? Entonces le dije, el presidente, los militares ya están en la primera planta y dan 10 minutos para que nos rindamos. Entonces él dice, bajen en fila india y yo bajaré el último. Y en ese momento yo veo que él se introduce en este lugar donde ¿cómo se llama? Pierde su vida, digamos, se pone una metralleta aquí debajo y dispara. Lo supe casi de inmediato, porque bajé la escalera esa y detrás mío se puso una persona que era una de las personas que se había quedado ahí y este hombre lloraba. Y entonces yo no lloraba, no sé por qué no lloraba, pero en realidad cuando le pregunté, porque se llamaba Enrique, ¿qué pasa, Enrique? ¿Por qué está llorando? Me dijo, no, es que el presidente ya murió, me dijo. Entonces él se había dado cuenta, yo no me había dado cuenta. Después ya entre nosotros que alcanzamos a cuchillarnos un poco, nos dimos cuenta que se había disparado porque no había llegado a la segunda planta ningún militar en ese momento. Los militares llegaron más tarde, 10 o 15 minutos después.
Pero la verdad es que mis sentimientos no fueron muy, no sé, muy demostrativos. En ese sentido, ¿no? Bueno, en principio yo le iba a preguntar que si le queda un poquito de adrenalina en su cuerpo, porque yo creo que la gastó toda allí ese día. Han pasado hora y media y estamos todos embelesados. Podríamos estar incluso otra hora más. Bueno, yo creo que es hora de dejarlo y que se nos quede el grato sabor. Además, yo creo que es importante que quede algo de incertidumbre para que en el libro pues sigáis siguiendo toda la narrativa de Óscar y bueno, por lo tanto, si alguien tiene interés en el libro, Blanca lo tiene ahí, Óscar está aquí, va a tener un bolígrafo y todos aquellas que quieran tener el recuerdo del libro de Salvador Allende en el recuerdo y con la firma del autor, pues aquí está. Muchas gracias, Óscar, y dar un abrazo muy fuerte a Alicia, que se recupere. Gracias. Y yo sé que haces un Bueno, esfuerzo ímprobo para venir aquí. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Te agradezco mucho que hayan gastado parte de su tiempo en venir a escucharme. Yo quiero decir que a muchos de vosotros os tengo muy presente siempre. Es curioso que cuando me duele el pie, pienso en mi amigo traumatólogo. Digo, ¿por qué? ¿Está jubilado o no está jubilado? Sí, ahora supe que estaba jubilado porque averigüé que estaba jubilado. Porque, bueno, la confianza que uno tenía o tiene en aquellos compañeros que han tenido siempre una gran calidad técnica y además son grandes amigos y personas muy honorables que subsiste. Yo los quiero y los aprecio mucho. Muchas gracias.